Y el testimonio es que el Señor siempre hace que la vida de los creyentes, todo, a veces hasta lo último, se vea su mano y su gloria. Y un ejemplo de esto es de algo que he venido tratando de hacer desde 2 o 3 semanas atrás, y había tratado de hacer mi declaración en el SAT y estaba teniendo Mm, muchas complicaciones. Ya me había pasado en el 2014, 20. 13, no recuerdo, donde no pude hacer unas declaraciones por unos malos entendidos y realmente ya no pude generar una recuperación. Y pues en esta ocasión, pues hice la declaración, pero resulta que me estaba pidiendo la e-firma o un código, una contraseña, la contraseña secreta, que en mi entender yo no tenía una contraseña, según yo, o sea, no traía memoria de que me hayan dicho, no, guarda esta contraseña porque esta es para la e-firma cuando te la pidan. Nunca recuerdo haber que alguien me haya dicho eso. Entonces, estuve viendo eso, lo estuve intentando, me estuve esforzando. Fui a ver a unas personas ahí en el hotel que están a cargo de las finanzas y ellos hacen declaraciones y me aconsejaron, me recomendaron algunas cosas, lo estuvimos haciendo, etcétera, etcétera. Y el caso que este lunes agarré y dije, no, pues voy a ir a ver ya qué pasa. A estas personas voy y les digo, oye, ¿será posible que me puedas ayudar? ¿Recuerdas que me habías dicho que podía hacer eso? Ya lo intenté y tampoco pude. Entonces me empiezan a dar puras malas noticias en el sentido de que no, pues híjole, no, pues tienes que ir y va a ser difícil, pues a lo mejor no declares todo, declara una parte y así luego haces una complementaria, pero la verdad no creo que te la vayan a aceptar, etcétera, etcétera. Yo así como chispas. Y luego me dice, bueno, hay unas citas, no están dando citas, pero hay unas citas que se venden en 2,500, pero aún así si te la compras, no es seguro que recuperes, o sea, puras malas noticias, ¿no? Yo, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, o sea, yo confiando en el Señor realmente, pero pues picándole a ver qué. Y ya fui con uno de ellos, tenía poquito tiempo, tenía que estar de vuelta en mi área de trabajo en unos 15 minutos y resulta que voy con otra persona, oye, me mandó tu compañero, pues, me dijo que te dijera eso, etcétera, etcétera. El punto es de que al final de cuentas revisa si está caducada mi cuenta, porque según era lo más factible que estuviera caducada y tuviera que volverla a solicitar, pero en persona, pagar, etcétera. Y resulta que revisa y dice, no, mira, casualmente mañana caduca, o sea, el día martes caducaba. Este, entonces hoy lo podrías hacer, tendríamos que hacerlo hoy. Y ya, pero tienes tu cuenta, tu password o esta cosa secreta. Le digo, no, nada más conozco una. Y resulta que ponemos esa que conozco y, y no es, y no es, y no es. Y ya por último agarro, le digo, ¿sabes qué? A ver, pone esto, porque pues yo creo que es esto. Y lo pone y no es. Y yo, ¿sabes qué? Ya sé. Buenas noches. Ya le puse. Oh. Entonces le digo, eh, pues entonces, a ver, pon esto, pero con mayúscula. Y resulta que sí es. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Yo ya así contento y wow, gloria a Dios. Y sí, y en unos minutitos que me quedaban para regresar al área de trabajo, todo quedó y ahí está, ya te la mandé, ya todo. Bueno, cambié la contraseña porque la persona que me ayudó ya la conoce, ¿no? La cambié ahí mismo. Entonces, ahí no terminó todo, porque ahora falta que ellos en el SAT revisen que todo está bien y si todo está bien, pues te generan esta devolución. Pues gloria a Dios, hoy me doy cuenta que ya está el depósito de esto y la verdad es que es pues para gloria y honra del Señor, porque en verdad yo ya estaba dando por perdida esta situación y hasta el último momento el Señor se hace presente en su gracia, en su misericordia, en algo que yo ni se me había ocurrido la palabra que di de contraseña. Y ahora sí ya la guardo, ¿no? Ya guardo mi contraseña, pero eh, de manera gloriosa el Señor se muestra y me muestra nuevamente su fidelidad, ¿no? Su amor y su gracia, porque
ahora sí que es por gracia, no es por habilidad o algo que podamos tener nosotros, sino como compartí el día de ayer, lo que nosotros tenemos de parte del Señor es la bendición y es algo que es que Él está con nosotros, que todas las cosas que hacemos, Él las hará prosperar en Él. Entonces, pues ese es el pequeño testimonio que tengo para ustedes. La verdad es que yo estoy muy contento porque el Señor se muestra en todas las cosas de nuestras vidas, ¿no? Y pues bueno, buenas noches, Edgar. Eh, Vi que se había conectado alguien, pero veo que ya se salió. Pues bueno, vamos a ver la palabra de hoy. Buenas noches, Estela Montiel. Eh, la palabra de hoy es algo que es, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros, varones? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo o ha demandado para su pueblo, para su nación, para nosotros en Cristo? Pues definitivamente es la pureza, es eh, ser personas con un corazón limpio, como dice esa bienaventuranza en el libro de Mateo que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios, porque ellos verán al Señor. Y también hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es algo importante en nuestra vida que no podemos, esta palabra nunca, nunca va a ser obsoleta, nunca va a pasar de moda. Esta palabra jamás en nuestras vidas va a ser algo que ya escuchamos, que ya vimos, porque es algo que tiene que permanecer y que está ahí y no podemos quitarla. El Señor es santo, por lo tanto, debemos de ser santo en toda nuestra manera de vivir. Y el Señor hoy tiene esa palabra para cada uno de nosotros, que nos estemos guardando, apartando, eh, santificando para Él, eh, como todo lo sagrado, ¿no? Que las cosas que son sagradas, nosotros también poniéndonos, consagrando para el Señor. Eso es algo que el Señor quiere para ti, para mí. Hay otro versículo, pero que ese sí lo quiero leer, porque no me lo sé de memoria, pero que dice que este es el fundamento. Ese es como el fundamento de Dios, de que cada uno de nosotros debemos de guardarnos, que todos los que invocamos, aquí está, ya lo tengo, está en segunda de Timoteo 2:19. Y esto es algo fuerte, o sea, no es fuerte, es un fundamento, algo que es una base para tu vida y para mi vida. Y tenemos que tenerla presente nosotros. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento del Señor es firme, está firme, teniendo este sello. Hay un sello de parte de Dios con su presencia, con su Espíritu Santo para nuestras vidas. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y eso es una verdad. El Señor te conoce, el Señor te conoce, el Señor te conoce, el Señor te conoce. El Señor conoce lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Y lo que es de Él, el Señor lo conoce. Y ese es el sello de Dios, ese es el fundamento firme que permanece firme. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Y apártese de todo lo que es sin ley, de todo lo que es lejos de Dios. Todo aquel que levanta su voz a los cielos, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que está buscando de Él ayuda, todo aquel que en Él encuentra todo lo que necesita. Tú y yo, mi hermano, hay un, hay, hay un, hay un, hay un mandato de parte del Señor y es que tú y yo nos estemos apartando, que nos estemos consagrando, que nos estemos santificando para el Señor, porque el Señor es santo. Y ese es el sello de parte de Dios, que tú y yo nos debemos de apartar de todo lo que es inicuo, todo lo que es contrario al Señor. Dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, definitivamente, tú y yo tenemos que limpiarnos de toda obra de maldad, de injusticia,
de impureza, de todo aquello que no es agradable al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso lo va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra en nuestras vidas. Esto me recuerda y me lleva al pasaje cuando el Señor se va a hacer presente en la vida del pueblo de Israel, cuando los saca ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué es lo que representaba Egipto? Representaba el mundo, representaba esclavitud. El Señor saca a Israel y los lleva al monte Sinaí, pero antes de llevarlos al monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés que ese pueblo tenía que santificarse. No, mi celular, porque ahí tengo el versículo. Ese pueblo tenía que santificarse. Y es algo que el Señor quiere para ti y para mí, que tú y yo nos estemos santificando para el Señor. Esto es que nos estemos lavando y la única manera de lavarnos es a través de su palabra. Es a través de su palabra. A ver. Entonces, lo que el Señor quiere para ti, para mí, es que estemos determinados, que tomemos la determinación de empezar a caminar, o sea, de definirnos, como decía el pastor Víctor el domingo pasado, hay personas de doble ánimo que no han tenido la determinación de seguir al Señor. Y hoy tú y yo tenemos esta palabra que es como Josué, que tomó en determinación que él y su casa estarían sirviendo al Señor, que él y su casa estarían sirviendo a Jehová. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, varón. Tenemos una responsabilidad grande de llevar a nuestra familia a que nuestra familia completa esté sirviendo al Señor, y esto va a ser a través de que tú y yo tomamos esa determinación de vivir la vida de Dios en santidad. Amén. Josué, sí es Josué. Entonces, ¿cómo le dice el Señor a Josué? Le dice, Josué 1:3. Yo os he entregado como lo había dicho, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tú y yo tenemos delante promesas que el Señor ha entregado sobre nuestras vidas, pero Él ya nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria sobre el pecado, nos ha dado la victoria sobre la enfermedad, nos ha dado la victoria sobre nuestras relaciones en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares. El Señor ya nos ha entregado la victoria para traer restauración, para traer sanidad, para traer una prosperidad en lo económico, para traer ese equilibrio en lo económico en tu vida, en mi vida. El Señor ya nos ha dado todo eso. ¿Cuándo? Cuando tú y yo fuimos reconciliados con el Padre en Jesús. En Jesús tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre y somos portadores de la bendición del Señor ahora, y el Señor nos prospera y todo lo que hacemos es prosperado en su mano. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Dice, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Luego 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú y yo no estamos desamparados. Dios no nos dejó huérfanos. Jesús, cuando vino, dijo, esperen la promesa del Padre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Pero tú y yo lo conocemos porque estará en nosotros, está en nosotros, es el que nos redarguye de pecado, es el que nos llevó a confesar que Jesús es el Señor, es el que nos convenció de que teníamos una vida de pecado y que en Jesús estaba la salvación. No estamos solos, así como Dios estuvo con Moisés, estaría con nosotros. Hoy el Señor está contigo y está conmigo. El Espíritu Santo que nos trae a memoria la palabra de Jesús está con nosotros. Pero aquí, ¿qué necesitamos nosotros? En el 6, Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú y yo vamos a repartir
Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar que de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Y luego dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, y hagas para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Pero una vez más, varón, nos dice el Señor, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, el Señor estará con nosotros. Y es el tiempo de determinar en nuestro corazón, guardarnos para el Señor, santificarnos para Dios en su palabra. El Señor ya nos hizo libres de una vida de esclavitud, de cadenas. Ahora es tiempo de que tú y yo caminemos en la vida del Señor, en la fe del Señor, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para ver y conquistar lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Lo primero que nos ha dado el Señor es el perdón y la gracia de la vida eterna, pero también con ello el Señor nos ha entregado a nuestra familia. Y les decía, como Josué tomó la decisión de, de guardarse para el Señor y de declarar que él y su casa servirían al Señor, tú y yo, varones, tenemos esa responsabilidad como cabezas, como ese Josué, ese siervo de Moisés, ese que estaba asistiendo siempre a Moisés y que cuando murió Moisés, ahora él fue levantado a entregar toda la tierra prometida al pueblo de Israel. Tú y yo hoy no está el Señor Jesús, pero nos ha dejado su Espíritu Santo para que tú y yo a nuestra casa, a nuestra familia, la estemos llevando a esa tierra de promesas en Jesús, esa tierra de promesas en el Señor, sanidad, prosperidad en el alma, perdón, restauración. Pero no solamente eso es a lo que nos llama el Señor. Nos llama el Señor también a que estemos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y quiero compartirles dentro de todo este pasaje algo que es súper interesante e importante para que sepamos el por qué necesitamos estar santificados y guardarnos de las cosas malas. ¿Por qué? Porque esas cosas malas son las que harán que en nuestra vida estemos perdiendo, estemos sufriendo, estemos pasando momentos difíciles. Y esto es una verdad. A ver, vamos, aquí está. Se llama el pecado de Acán. En Josué 7. Dice que aquí los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Cuando el Señor les entregó Jericó, les había dicho que no tomaran de las cosas que eran malditas. Podían tomar oro, plata, cosas para consagrar al Señor, pero ellos habían tomado cosas anatema. Después de esto, ellos regresan y tienen una segunda guerra y van y la pierden. Entonces hay gran matanza, los corretean y aquí Josué es donde se pone muy triste y pone, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, qué hará tú a tu grande nombre? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postres así sobre tu rostro? Y le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y aquí viene
En el 7:13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Miren, es muy sencillo, varones. La manera en la cual nosotros vamos a poder tener las victorias en el Señor es que estemos haciendo una introspección en nuestra vida, que vengamos delante del Señor y que confesemos nuestros pecados, que estemos limpiándonos, guardándonos de todo aquello que no es agradable al Señor. De esta manera tú y yo podremos ser ese Josué donde el Señor estará con nosotros y no habrá quién ni cómo nos puedan hacer frente. El Señor nos ha entregado la tierra prometida, nos ha entregado promesas de sanidad, nos ha entregado promesas de cosas buenas para tu vida, de paz, de gozo en tu relación con tu esposa, con tus hijos. Y tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que tomar la determinación de agarrar y guardarnos para el Señor. El Señor nos mostrará a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué son las cosas que tenemos que dejar, que nos están impidiendo de alguna manera poder tener las victorias en el Señor. Hay muchas cosas donde el Señor nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, pero, y en esas está bien, porque seremos vituperados, no podemos gustarles o caerles bien a todo el mundo, porque cuando determinamos vivir para el Señor, el mundo no nos va a aceptar y no todo nos saldrá así como bien, pero hay una diferencia entre que las cosas no nos salgan bien porque estamos haciendo las cosas a la manera del Señor y estamos llevando el vituperio de Cristo, a que porque estamos teniendo actitudes, acciones, pensamientos impíos, malvados, nos esté yendo mal. Son dos cosas diferentes. Tenemos que corregir nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro pensar, nuestro hacer, para tener la victoria en Cristo Jesús, esa victoria que fue entregada a Josué, de que tenemos que limpiarnos, quitar el anatema de nuestra vida. Tú sabrás cuál es ese anatema que pueda haber en tu casa, en tu vida en específico, quitarlo para poder obtener esa fortaleza del Señor, que nada ni nadie nos podrá hacer frente delante de nuestras vidas. Como estuvo el Señor con Moisés, estará con nosotros. El Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Esto es acciones, cosas que podemos estar viendo en algún momento o escuchando, conversaciones inapropiadas. Dice Efesios que ni aún se nombre entre nosotros, que debemos reprender las obras de las tinieblas, que no debemos de permanecer en lugares que son desagradables a la presencia del Espíritu Santo, a menos que el Señor nos esté llevando. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que nosotros estemos con la gente que está necesitada haciendo luz, llevándoles el mensaje y la palabra, a que estemos conviviendo con ellos en las cosas que no son agradables a Dios, o que estemos viendo programas que son desagradables a la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo, varón, nos tenemos que limpiar, nos tenemos que guardar esas páginas de internet, de esos programas que son, pues, no son apropiados, de esas revistas, de todo aquello que nos esté trayendo impureza sexual a nuestros pensamientos. Tenemos que librarnos para poder ir delante del Señor y que el Señor nos esté entregando la victoria, aún de conversaciones que no son apropiadas. Tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, o sea, apartarnos para el Señor y tomar la determinación de que tú y tu casa servirán al Señor y nada nos hará frente, nada nos podrá hacer frente. Amén. Entonces, el Señor tiene esta palabra para nosotros, varones, para que estemos levantándonos a ser esos líderes que llevan nuestra familia a cruzar ese río Jordán y ver la mano de Dios, cómo se manifiesta. Recuerden que Josué fue aquel que llevaba
en sus tiempos llevaban el arca del pacto, los sacerdotes, y el Señor le mostró que se mostraría con él también. Y cuando los sacerdotes pusieron su pie en las orillas de ese mar, del mar Jordán, dice la escritura que se detuvieron las aguas. Entonces que ellos pasaron en seco, que el arca del pacto estuvo en el centro del mar. Cuando pasó todo Israel, después ya pasaron ellos. O sea, el Señor se manifestó con poder también con Josué. Y no solo así, sino que le estuvo entregando la promesa que había recibido Israel en el tiempo que estuvo en el desierto. Fue Josué el que a esta nueva generación los llevó a circuncidarlos, a llevarlos a que ellos estuvieran en el pacto del Señor. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos muchas cosas así como Josué. Somos llamados a ser valientes, a ser esforzados y valientes para llevar a nuestra familia a que tenga un corazón circuncidado delante del Señor, pero nosotros guardándonos primero, nosotros siendo aquellos valientes siervos de Dios, y el Señor estará respaldando nuestras vidas. Amén. Y pues bueno, como les decía, también el Señor nos llama a dar de gracia lo que de gracia tú y yo hemos recibido. Es el tiempo, mi hermano, de que estemos abriendo los ojos en nuestro trabajo y compartiendo la palabra, invitando a varones a estas reuniones de varones, a esas reuniones de matrimonios, a esas reuniones que estamos teniendo ahorita en Zoom, o invitando a la gente a la iglesia. Es el tiempo donde los campos están blancos para la siega. Dejemos de vivir una vida eh, tibia y empecemos a vivir la vida que agrada al Señor, que es una vida apasionada por las almas como Jesús, que tenía misericordia de las almas, del dolor, de lo que estaban pasando ellos. Entonces, mis hermanos, eh, ese es el mensaje que tengo para nosotros, y es que nos levantemos, que nos esforcemos, que seamos valientes, porque el Señor, así como estuvo con Moisés, estará con nosotros y nada nos hará frente todos los días de nuestra vida. Solamente esforcémonos y seamos valientes. Guardemos, meditemos en la palabra, meditemos en ella de día y de noche, y todo lo que estemos haciendo estará siendo prosperado en el Señor. Amén. Pues bueno, varones, vamos a orar para terminar la palabra y platicar algo que les quiero compartir también, ¿sale? Algo que es importante.